Bueno, muy buenas tardes. En honor al tiempo, vamos a dar inicio entonces a este nuevo módulo, que como todos ustedes saben es la enfermería en salud comunitaria. Este módulo, por ejemplo, es una materia muy enriquecedora, porque como ustedes saben de que la prevención es ideal, la promoción. Y en esta unidad 1 nosotros vamos a estar tocando lo que es el proceso salud-enfermedad. Entonces, nosotros vamos a estar iniciando nuestra clase y como les dije a los compañeros, vamos a ir admitiéndole a los que van ingresando porque tenemos que iniciar puntualmente. Esta unidad, entonces, ustedes saben de que vamos a iniciar con los contenidos de proceso, salud, enfermedad de la población basado en el eje social y epidemiológico, proceso, salud, enfermedad, modelo explicativo, determinantes causales y sociales, conceptos de campo de salud, paradigma, salud, enfermedad tecnocrática y social, representaciones sociales, la resiliencia en la salud pública, porque muchas veces ustedes van a escuchar, pero qué fuerte que es esa persona, tiene una capacidad impresionante de tolerar tantas cosas, así como tolera muchas veces algunas presiones. También hay personas que es muy fuerte entonces para combatir contra alguna enfermedad. Por eso vamos a hablar de resiliencia en la salud pública. Vamos a hablar de los indicadores de la salud pública aplicados a la problemática nacional y situaciones de salud de las Américas o en las Américas, que ustedes saben de que hay todavía una tarea pendiente en relación a la salud. Bueno, cuando nosotros vamos a hablar de proceso, salud, enfermedad de la población, tenemos que tener en cuenta algunos factores, y los factores determinantes de la salud tienen mucho que ver en relación al estilo de vida, tiene que ver entonces al sistema de salud, tiene que ver entonces también al medio ambiente, tiene que ver entonces también en relación a la biología humana. ¿A qué se refiere esto, verdad? Entonces, si nosotros nos ponemos a investigar cada ítem, vamos a darnos cuenta de que las personas que tienen estilos de vida saludable, mejor dicho, van a gozar mejor salud. Si ustedes de repente quieren intervenir, también pueden hacerlo, ¿verdad? Cualquier cosa estamos para estar debatiendo, ¿verdad? Entonces, entre los factores determinantes de la salud, ustedes lo que tienen que tener en cuenta que tiene mucho que ver el estilo de vida, el sistema de salud, el medio ambiente y la biología humana. Cuando nosotros hablamos de estilos de vida, entonces ven ustedes ahí que se visualiza en la diapositiva buena alimentación, aparece la natación, aparece moverse en bicicleta, y cuando habla de sistema de salud, ¿verdad? Visualizan ustedes como un hospital. Entonces es el acceso que tiene una persona en los diferentes sistemas de salud. Si tiene la capacidad suficiente de llegar a un hospital, si tiene medios suficientes, si no le queda muy lejos. Entonces todo eso entra a tallar en relación al sistema de salud. Y el medio ambiente, entonces ustedes lo saben, que cuando nosotros estamos en un medio ambiente saludable, por supuesto, la salud entonces va a ser mucho mejor. Y la biología humana, ustedes saben de que muchas cosas, muchas enfermedades, algunas patologías también por llamarle así, depende mucho de la herencia. Hay enfermedades que son hereditarias. Pues bien,
Entonces, lo que ustedes van a fichar bien en estos factores determinantes de la salud son estilos de vida, sistemas de salud, el medio ambiente y la biología. Si nosotros vamos a sacar un porcentaje y totalizando el 100%, ¿verdad? Lo que se refiere a la salud, tenemos que el 43% depende del estilo de vida. Solamente el 11% depende del sistema de salud y el medio ambiente depende 19% y se dan cuenta de que también juega un papel muy importante la biología humana. ¿No hay ninguna preguntita? ¿Podemos seguir? Bueno, cuando nosotros hablamos de determinante social de la salud, se refiere entonces a una de las categorías centrales de las propuestas para una epidemiología crítica, dice, enunciada desde mediados de la década del 70, no ahora nomás, ¿verdad? Y luego fueron desarrollándose y complementadas por otros autores, especialmente de la corriente latinoamericana, ¿verdad? En el cual nos da la explicativa para comprender que la salud y la enfermedad no solamente son biológicos, sino también todos son sociales, ¿verdad? ¿Por qué les parece que hablan de determinantes sociales? Porque muchas veces depende también de la sociedad en el cual nosotros nos movemos, ¿verdad? Hay grupos de personas que tienen influencias muy importantes en las prevenciones, ¿verdad? Ustedes seguramente pueden escuchar a nivel local o en su comunidad que hay grupos de personas que se dedican, por ejemplo, a hermosear la comunidad, a hermosear las escuelas y, por qué no decir, tienen todas las ganas de tener, por ejemplo, un centro asistencial cerca de su casa. Y hay otras personas que no, que se conforman con lo poco que tienen. Entonces, por eso dice que determinante social también influye en relación a la salud, ¿verdad? Y ustedes son agentes, tienen que ser agentes de cambios, tienen que tratar de mejorar lo que aparece o lo que se presenta en la comunidad o en algún lugar donde les toque el día de mañana ser profesionales o desenvolverse como profesionales, ¿verdad? Y si nosotros hablamos de factores sociales que pueden influir en la salud, ustedes también tienen en cuenta acá en la diapositiva se visualiza de que habla de la educación. Si la persona tiene un nivel educativo muy bajo, ustedes se darán cuenta el día de mañana o muchas veces ya habrán tratado con personas que no le dan mucha importancia a la promoción. Si ustedes le hablan, por ejemplo, sobre ambiente saludable, le hablan sobre alimentación saludable y por qué no decir hoy mismo nosotros estamos tratando de debatir, ¿verdad?, con personas o de luchar con personas que tienen una idea muy negativa en relación a esta pandemia. Porque ustedes saben, desde que apareció la pandemia, se dieron, por ejemplo, capacitaciones en relación a la prevención. ¿Y cuáles fueron las medidas de prevención que se dio a conocer? Fueron el lavado de mano exclusivo, el distanciamiento social, la utilización de tapabocas, ¿verdad? Y también hablaron de que no se debían de compartir nada. Entonces, cuando nosotros nos encontramos frente a personas que tienen un nivel educativo muy bajo, muy inferior, tendremos una dura tarea para que esa persona entienda lo que nosotros le queremos hacer entender, ¿verdad? Porque de repente le decís, Señor, ¿puedes ponerte tu tapaboca? Este no es, o se ponen en el mentón,
o se cubren la boca, entonces no está protegido correctamente. Y cuando uno le dice, señor, ¿podés taparte la nariz? Y te dice la persona, este no es tapa nariz, es tapa boca, te dicen. Muchas veces ocurre eso, ¿verdad? En cambio, si la persona tiene una capacidad, una educación superior, ya tendrá entonces más conocimiento de las cosas. En relación también, dentro de los factores sociales, también nosotros podemos mencionar el ingreso o los ingresos, la cantidad de dinero que gana una familia, ¿verdad? Porque muchas veces va a decir, no, porque no podemos consumir comidas nutritivas porque es cara, ¿verdad? Cosas como esas. También habla de la vivienda también es muy importante porque hay familias que viven en hacinamientos. Y otro factor social mencionado en esto es el acceso a la salud. Ustedes saben que hay familias que viven muy distantes, que hasta hoy es una tarea pendiente de la salud pública porque hay familias todavía que no pueden tener acceso a la atención con calidad y la atención el 100%, muchas veces por falta de movilidad, ¿verdad? Entonces, todo eso juega un papel muy importante en relación a los factores sociales que puedan influir entonces en la salud, ¿verdad? Bueno, fíjense bien esto, ¿verdad? Factores sociales y tienen ustedes la educación, el ingreso, la vivienda. Después tenemos los factores de riesgos, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de factores de riesgo, es lo que, así como su nombre lo dice, son factores que ponen en riesgo la salud, ¿verdad? Y de estos factores, el mayor o lo que tiene mayor importancia son los estilos de vida o el comportamiento. Nosotros podemos tener un conocimiento amplio en relación al estilo de vida, pero nuestro comportamiento dice otra cosa. Yo sé que debo consumir jugo de fruta, pero yo me apego, por ejemplo, a las gaseosas. Yo sé que no debo fumar, pero yo me apego al tabaco. Yo sé que no debo consumir, por ejemplo, remedios que puedan qué sé yo, poner en riesgo la salud mental o, ¿por qué no decir? Hay drogas muy peligrosas para nuestra salud y sé que no debo consumir, pero yo lo consumo, ¿verdad? Todos esos factores ponen en riesgo entonces la salud. Y como dijimos al inicio con la diapositiva, tenemos que tener en cuenta también la herencia, los factores genéticos, ya dijimos otra vez el ambiente, el cuidado de la salud, comportamiento de estilos de vida, una y otras veces porque estos son muy importantes. Los comportamientos, las decisiones y las conclusiones que nosotros muchas veces hacemos, conclusiones erróneas en relación a los conocimientos o a las educaciones que se nos dan en relación a esto, por ejemplo, la prevención, la promoción. Bueno, entonces esos son factores de riesgo. Seguimos. Seguimos. Me están siguiendo, ¿verdad? Sí, profe, sí, profe. Bueno. Cuando nosotros hablamos de hábitos diarios que dañan la salud, entonces son 8 hábitos que generalmente se tienen muy en cuenta y yo lo que les voy a tener que ustedes se fichen, entonces habrá miles de hábitos, pero lo que más nosotros tenemos que tener en cuenta y lo que tenemos que desechar es estos 8 hábitos que dañan siempre la salud. Y ustedes, por ejemplo, no desayunar. Muchas veces nosotros decimos, no, no voy a desayunar, voy a hacer mi media mañana. Equivocación. Nosotros, por ejemplo, decimos, no, no voy a almorzar, pero me voy a ir a comer algo a las 2 por allí con María o con Juan. Equivocado. Picoteamos las comidas. Cenar tarde y mal. La vida sedentaria. No cuidar la vista, estar siempre estresado,
las preocupaciones. Y, ¿por qué no mencionar no ponerte cremas, por ejemplo, en la piel? Porque ustedes saben que muchas veces la piel necesita que se hidrate, ¿verdad? Entonces nos recuerda un poquito que si todo esto nosotros no realizamos, daña la salud. ¿Qué nosotros podemos hacer? Revertir todo esto. Algunos lo practican muy bien, entonces, pero otras veces algunos conocen, pero por pereza no lo practica lo que debe realizar. Entonces, 8 hábitos que ustedes tienen que desechar de su vida cotidiana. Todo eso, entonces ustedes tienen que tratar de revertirlo en positivo. Cuando nosotros hablamos de factores protectores, así como su nombre lo indica, ¿verdad? Hablamos de factores de riesgos, también factores predisponentes. Ahora nos toca hablar de factores protectores. ¿Por qué hablamos todo de esto? Porque estamos en relación de la salud y la enfermedad, que cuando nosotros no practicamos, no cuidamos, entonces viene todo lo que ocurre cuando el cuerpo entonces siente ese desgaste o esa falta de higiene, la falta de alimentación, la falta de cuidado. Cuando nosotros hablamos entonces de factores protectores, son aquellos que aumentan la probabilidad que una persona desarrolle algunas conductas que favorecen un desarrollo favorable, saludable, ¿verdad? Son lo que nos protege. Por ejemplo, si la persona fuma, este es un factor de riesgo para tener un ataque al corazón, ¿verdad? Porque la persona hipertensa, la persona diabética, todos son personas que son más propensas a las enfermedades. Si él no fuma, es un factor protector, es lo que nosotros estábamos diciendo en la anterior diapositiva. Los factores de riesgos, en cambio, son lo que ponen en riesgo, así como dice su nombre, ¿verdad? Riesgo. Entonces, y protectores son la clave para comprender cómo ayudar a la gente a cambiar sus conductas y prevenir problemas de salud. Si ustedes tienen en su familia algún conocido o en su vecindario, ¿verdad? Personas que tienen diabetes, ¿qué sugerencia le van a dar? Ustedes les van a decir que tienen que consumir frutas, no tienen que consumir gaseosa, ¿verdad? Que tienen que caminar. Entonces, son los factores, entonces, protectores para esa persona. Entonces, deben tener conocimiento de todas estas recomendaciones, ¿verdad? Para que el día de mañana puedan ustedes entonces hacer algo positivo en una comunidad, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de factor predictivo, como su nombre lo dice, predisponente, también puede describir algo que aumenta el riesgo de una persona de presentar una afección o una enfermedad, ¿verdad? Entonces, factor predictivo o predisponente. Así, hablando de factor predisponente o predictivo, entonces puede describir algo que aumente el riesgo de una persona de presentar una afección o enfermedad. ¿Por qué nosotros hablamos de todos estos factores? Porque son lo que engloba para que una persona se mantenga sana o se mantenga enferma. Cuando nosotros hablamos de resiliencia, hace rato cuando estábamos mencionando el contenido de la unidad, hablaba de resiliencia, ¿verdad? Y la resiliencia distingue dos componentes: la resistencia frente a la destrucción
es decir, la capacidad de proteger la propia integridad bajo presión. Es lo que les dije, la capacidad que tiene una persona de enfrentarse y de sobrellevar alguna situación difícil. Cuando se trata de una persona, por ejemplo, que es todos los días maltratada en su lugar de trabajo, pero ella procura, trata de salir adelante. Y cuando hablamos de la salud, entonces se invierte. Más allá de la resistencia, es la capacidad de forjar un comportamiento vital positivo pese a circunstancias difíciles. ¿Ven? Engloban todo lo que dijimos nosotros, ¿verdad? Entonces es la capacidad de sobrellevar, de resistir. Muchas veces ustedes pueden dar como ejemplo de resiliencia, ¿verdad? Esas personas que están sufriendo o que están padeciendo patologías incurables como un cáncer de mamas, ¿verdad? Entonces son pacientes que están luchando. Si nosotros nos abocamos a salud comunitaria, ustedes pueden dar, por ejemplo, ejemplo, valga la redundancia, de resiliencia cuando ustedes se van y encuentran en la comunidad familias que están viviendo en condiciones muy precarias desde hace muchísimos años, pero ellos están ahí, ellos están allí. Entonces la capacidad de resiliencia de ellos es, mira, 100%, porque a pesar de todo siguen allí. Cuando nosotros hablamos de factores comunitarios de riesgo, mencionamos falta de líderes, porque cuando hay una persona que nos dice, vamos a hacer, síganme, claro que todo el mundo le vamos a seguir, que si va a ser algo positivo. Entonces, falta de líderes en la comunidad, una escasa organización y participación, creencias, normas y valores de la comunidad favorable hacia el consumo de drogas, por ejemplo. Si nosotros nos vamos en una comunidad de nativos, se van a dar cuenta de que tenemos que tener en cuenta sus creencias, tenemos que tener en cuenta sus valores. Entonces tenemos que tratar nosotros de adecuarnos a ello. Fácil disponibilidad y accesibilidad de las drogas. Presión del grupo hacia el consumo. Ustedes saben que hay de repente, antes mi abuela, ¿verdad? Mi abuela decía, ay, la yunta es lo que nos hace todo mal. Ustedes tienen su yunta, dice, ¿verdad? Entonces, grupos que le encaminan mal a grupos de jóvenes también que no tenían eso en su mente. Falta de vínculos afectivos en la comunidad. Ustedes saben de que hay muchas veces comunidades muy frías, parece, pero hay comunidades muy maternales. Vos salí en el portón y, hola señora, ¿cómo está? ¿Cómo está ña fulanita? ¿Cómo está? Dios te está yendo a la facultad o te está yendo al médico o al qué sé yo, ¿verdad? Te hablan tus vecinos, pero hay otras comunidades que no. Entonces, esos son factores de riesgo porque puede trabajar psicológicamente en la persona, ¿verdad? Bueno, entonces esos son factores comunes, comunitarios de riesgo. Cuando nosotros hablamos entonces que nosotros hablamos de eso. Los pilares de la resiliencia entonces. Tenemos que hablar de la motivación, autocontrol, la autonomía, la confianza, relaciones, optimismo y el humor. Cuando una persona está motivada, tiene autocontrol, tiene una confianza hacia lo que quiere, hacia dónde va a ir y el relacionamiento es óptimo, entonces, y tiene buen humor, entonces todo va encaminado positivamente. Entonces, esos son los pilares de la resiliencia que ustedes tienen que tener y impartir en su comunidad y en su entorno para que todo nos salga bien, ¿verdad? Las estrategias para aumentar la resiliencia sí que es hacer conexiones, evitar ver las crisis como un problema insalvable. Ejemplo, la pandemia, nosotros tenemos que tratar de ayudarnos entre todos y salir adelante, dar orientaciones de cómo tienen que ellos utilizar el equipo de protección, cómo se deben cuidar, ¿verdad?
persiguen metas, toman decisiones, buscan oportunidades para autodescubrimiento, nutren una visión positiva de ti mismo y mantén la perspectiva. La perspectiva tiene que ser siempre positiva. Por ejemplo, ustedes tienen una perspectiva positiva, por eso se dejaron otra vez con este segundo semestre, se pusieron las pilas y ahora están en su clase virtual y estarán ya a punto. Esto pasa rapidísimo, entonces tienen perspectivas positivas, ¿verdad? A eso se refiere. Cuando nosotros hablamos de indicadores de salud, los indicadores pueden usarse para ver los resultados. Ustedes muchas veces escuchan en las noticias, ¿verdad? Que hubo tantas adolescentes embarazadas. Son indicadores que nos dan la salud, ¿verdad? Son indicadores de salud para que nosotros tengamos entonces y tomemos la posta y ver los factores que nosotros podemos poner a practicar y evitar eso, ¿verdad? Ustedes saben de que hay muchas personas hipertensas, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear charlas educativas y decirle que la alimentación saludable es importante. Si nos ponemos, por ejemplo, en una comunidad urbana y hay muchos accidentes de moto, lo que nosotros podemos hacer es, porque accidentes, politraumatismo por accidente de moto es un indicador de salud. ¿Qué vamos a hacer? Podemos dar consejería y exigir la utilización, por ejemplo, de cascos, evitar el consumo de bebidas alcohólicas al manejar, ¿verdad? Son sin fin de medidas que nosotros podemos dar a conocer, ¿verdad? Y acá ustedes tienen indicadores de salud, pueden ser también vacunas, cuántas personas se vacunaron, cuántas personas acudieron a la atención prenatal, cuántos partos hubo, cuántas mortalidad materna hubo, si hubo personas, mortalidad perinatal. La mortalidad materna es la muerte entonces de la mujer que da a luz, ¿verdad? Y muere dentro de las 25 o 27 días después del parto o en el momento del parto o muere por un aborto. Esas son mortalidad materna y mortalidad perinatal es la muerte de los niños dentro de los 28 días al nacimiento, ¿verdad? Indicadores de salud entonces son lo que te dan la cantidad de atención que se da o la cantidad de mortalidad que hubo o la cantidad de vacunas que se han puesto, ¿verdad? Bueno, ¿preguntitas? Cuando nosotros hablamos de determinantes de la salud, entonces tenemos que tener muy en cuenta que son 4 pilares, ¿verdad? Que son, ya dijimos, sociales, económicos, laborales y culturales. Esto tienen que ficharse ustedes, ¿sí? ¿Seguimos? ¿No hay preguntitas? ¿Todo claro? Sí, por favor. Bueno, entonces cuando siempre nos referimos a tipos de indicadores, tenemos los indicadores que te indica la morbilidad, que son la cantidad, por ejemplo, de personas que están enfermas, puede ser por lesiones, alguna discapacidad. Y lo que ya les dije, indicadores de mortalidad, indicadores de factor de riesgos y indicadores de servicios de salud. Esos son los 4 tipos también de indicadores que ustedes tienen que conocer, ¿verdad? Pero lo que nosotros vamos a describir son los indicadores, por ejemplo, que vamos a utilizar en una comunidad. ¿Cuántos se vacunaron? ¿Cuántas embarazadas hay? ¿Cuántos adultos mayores hay? ¿Cuántos niños menores de 5 años hay? ¿Verdad? Esos son los indicadores que nosotros vamos a utilizar. ¿Y por qué no mencionar un poco lo que es la salud? Estamos hablando de la salud y la enfermedad. Ustedes saben, esto no es un concepto nuevo para ustedes. La salud es
en que un ser o un organismo vivo no tiene ninguna lesión ni padece ninguna enfermedad y ejerce con normalidad todas sus funciones. Y la Organización Mundial de la Salud dice que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y a esto también se fueron agregando más otros conceptos, no solamente la ausencia de esto, sino también la falta de la salud espiritual. Lo espiritual también es muy importante. Y la enfermedad es la alteración leve o grave del funcionamiento normal de un organismo o de una de sus partes debido a una causa interna o externa. Interna, ustedes ya saben que muchas veces es hereditaria o que pudo haber aparecido un tumor, ¿verdad? Y las externas que pueden ser, por ejemplo, por accidente, traumatismo, alguna caída, ¿verdad? Contusiones externas y también tenemos las enfermedades hereditarias, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de la situación de salud en las Américas, ¿verdad? Los últimos indicadores básicos de la Organización Panamericana de la Salud, esto solamente nos arroja un pantallazo de cómo está la salud a nivel mundial. Y ustedes saben que estamos debilitados, ¿verdad? Y más todavía hoy día con nuestra pandemia, ¿verdad? Habla también de la esperanza de vida, que en las mujeres llega a los 80 años, los varones sí que 74 años y más. Y lo que menciona allí, cuántos viven en zona urbana, zona rural. Esto es para que ustedes tengan un conocimiento global nada más, no es para que se aprendan de memoria. Bueno, ¿alguna consultita hasta acá? Hola. Hola. No, profe, todo bien. Bueno, entonces lo que nos resta es traspolarnos en la plataforma. Yo les voy a dejar allí algunos ejercitarios, ¿verdad? Que van a ir completando. Les voy a alzar la clase de hoy y los materiales, ¿sí? Cualquier duda, estamos nosotros en contacto. Ya tienen mi número y otra vez por la plataforma, ¿sí? Porque esto se corta y se corta porque tiene un tiempo. Vamos a estar hablando hasta que se corte porque son 40 minutos, ¿sí? Profe, ¿y vos vas a marcar la asistencia como Ustedes, dijiste o no vas a yo ya habilitar? les habilité, Bueno, Dale, pero bueno. de 8 que yo ya anoté, ya tienen habilitado. Dale, ¿está?